¿Y si te dijera que hubo un Spider-Man que renunció a salvar gente? ¿Que se cansó de darles segundas oportunidades a los delincuentes? ¿Y decidió cazarlos como los depredadores cazan a sus presas? No hablamos de un simple guardia de seguridad. Estamos hablando de un cazador. Alguien que no duda, no perdona y no tiene miedo de cruzar fronteras. No se esconde en las sombras para proteger a nadie. Se esconde en las sombras porque es allí donde observa, estudia y ataca. Esta no es la historia de un héroe. Es la historia de alguien que abrazó la oscuridad porque no vio otra salida. De un Peter Parker que dejó a un lado la máscara de héroe para asumir el papel del cazador más temido del multiverso. Y hoy, conocerás la verdad detrás de Spider-Man Noir. Pero antes de que entiendas cómo se convirtió en este depredador despiadado, necesitas conocer el mundo que forjó este monstruo. Probablemente conozcas a Spider-Man como el héroe que nunca se rinde, el que siempre encuentra la manera de salvar el día, incluso cuando todo está perdido. Peter Parker es, para muchos, la representación de la esperanza. Pero no todos los mundos ofrecen la oportunidad de ser un héroe, y en el universo de Spider-Man Noir, la esperanza es solo una palabra vacía que no significa absolutamente nada. Imagínese vivir en una ciudad plagada de corrupción, donde los poderosos son intocables y los inocentes no tienen quien los defienda, donde la justicia se compra y se vende como cualquier otro producto barato. Así era Nueva York en 1933, una jungla urbana asfixiada por la Gran Depresión, dominada por la mafia, el miedo y la violencia. En este escenario, Peter Parker no tuvo otra opción. Creció viendo cómo el sistema aplastaba a su familia. Vio morir a su tío Ben sin que nadie fuera castigado. Y pronto comprendió que en ese mundo, las leyes no significaban justicia. La picadura que cambió su vida no provino de una araña irradiada por la ciencia, sino de algo mucho más antiguo, una criatura mística, un tótem animal que le otorgó habilidades extraordinarias, pero estas habilidades conllevaban una carga. No había lugar para bromas ni dudas. No se convirtió en el barrio amigo, se convirtió en el depredador en la cima de la cadena alimentaria. En lugar de telarañas brillantes y poses heroicas, Peter adoptó un enfoque letal. Se esconde en las sombras, viste de negro de pies a cabeza y tiene una mirada que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra. No hay lugar para la compasión, porque en ese mundo la compasión es una debilidad costosa. Pero lo que realmente transforma a este Peter Parker no son solo sus poderes o el oscuro entorno en el que vive. Es la decisión consciente de no ser un héroe, abandonar las ilusiones de justicia para hacer lo que hay que hacer. Comprendió desde el principio que para proteger a los pocos inocentes que quedaban, tendría que ensuciarse las manos, y se ensució sin pensarlo dos veces. Ahora quizás te preguntes, ¿qué lleva a Spider-Man a cruzar una línea que nunca podrá deshacerse? ¿Y cuándo dio el primer paso en este viaje sin retorno? Antes de revelar cómo Peter Parker se convirtió en este cazador implacable, quiero extender una invitación. Suscríbete al canal ahora y ven con nosotros a explorar las historias que pocos tienen el coraje de contar. Aquí descubrirás versiones de los héroes que nadie te ha mostrado antes. Realidades donde las elecciones son difíciles, los límites se rompen y las consecuencias definitivas. Si quieres conocer el lado más oscuro del multiverso y entender qué convierte a un héroe en una temida leyenda, este es tu lugar. Así que regístrate ahora y no te pierdas ni un detalle de lo que está por venir. Todo empezó en una Nueva York, donde la palabra esperanza ya no formaba parte del vocabulario de la gente. Era el año 1933. La ciudad respiraba humo y corrupción. Mientras los periódicos anunciaban escándalos y la crisis devastaba a familias enteras, los hombres que controlaban el AMPA se enriquecían aún más. Era una época en la que el crimen no se ocultaba. Reinó a la luz del día, protegido por policías, jueces e incluso políticos. Era un mundo donde los inocentes no tenían a dónde huir. Fue en este escenario donde creció Peter Parker. No era un héroe esperando su momento para brillar. Era un chico corriente que intentaba sobrevivir.
Trabajó para ayudar a la tía May, que luchaba por mantener su casa en pie después de que el tío Ben fuera brutalmente asesinado por un secuaz de uno de los jefes criminales de la ciudad. Peter fue testigo de la muerte del hombre que más respetaba. Y la peor parte no fue perder a Ben. Lo peor fue ver que no arrestaron a nadie. No hubo ninguna investigación. No hubo justicia. Eso lo cambió para siempre. Meses después, en una noche que parecía cualquier otra, Peter fue perseguido por miembros de la banda Goblin, una de las más violentas de la ciudad. Fue acorralado en un almacén abandonado, donde encontró una antigua reliquia, una estatua de una araña gigante. Sin entender lo que hacía, tocó la escultura y fue mordido. Pero ese mordisco no solo le dio poderes, ella le dio algo más oscuro, algo que él mismo no entendía del todo. A partir de entonces notó cambios. Su visión se hizo más nítida, sus movimientos rápidos y precisos. Podía escalar paredes, como la araña que lo había picado. Pero lo que realmente marcó la diferencia no fueron los poderes, fue la comprensión de que podía tomarse la justicia por su mano, y no necesitaba seguir reglas para eso. Peter cosió su propio uniforme usando telas oscuras, ropa pesada que lo protegía y camuflaba en la noche. En lugar de telarañas, utilizó armas de fuego, un par de pistolas y una mirada despiadada. Los primeros objetivos fueron los mismos hombres que habían arruinado a su familia. No lo dudó. Uno a uno, cayeron. Ninguno de ellos fue entregado a la policía, porque, para él, la policía era una pieza más de corrupción en ese tablero sucio. La ciudad rápidamente se dio cuenta de que algo nuevo y peligroso caminaba por las calles de noche. Los delincuentes empezaron a temer salir de sus hogares. Se susurraban historias sobre un justiciero enmascarado que apareció de la nada, cazó a sus víctimas como un depredador y desapareció sin dejar rastro. Y cuanto más actuaba, más crecía la leyenda de Spider-Man Noir, no como un héroe, sino como una amenaza. El Peter Parker de este universo entendió, desde el principio, que no era alguien destinado a salvar el mundo. Él era el hombre que infundiría miedo en los corazones de quienes lo destruyeron. Se convirtió en el cazador al que nadie quería enfrentarse, y con cada criminal asesinado, sentía que estaba haciendo lo que había que hacer, incluso si eso lo alejara, para siempre, de lo que una vez soñó ser. Pero lo que nadie sabía era que eso era solo el comienzo, porque Peter Parker pronto descubriría que su misión iba mucho más allá de las oscuras calles de Nueva York, y que había otros mundos esperando al cazador en el que se había convertido. Ahora dime, ¿crees que Peter Parker hizo lo correcto al convertirse en este cazador despiadado? ¿O cruzó una línea de la que nunca podría regresar? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Todo cambió la noche en que Peter se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Hasta entonces, creía que perseguir a asesinos, corruptos y mafiosos era una carga que podía llevar solo, sin perder el control. Pero cuando avanzas por este camino, la línea entre la justicia y la venganza se vuelve cada vez más delgada, hasta casi desaparecer. Es difícil distinguir quién realmente merece morir y quién simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era invierno, un frío cortante que hacía que la ciudad pareciera un cementerio envuelto en niebla. Peter estaba de casa. Había recibido un aviso de que esa noche se distribuiría un cargamento ilegal de armas en un almacén olvidado de los muelles. Hombres armados custodiaban el lugar, alerta pero no lo suficiente como para verlo acercarse. Era una sombra entre las sombras. No hay otro sonido que el chasquido seco de las pistolas que se preparan antes de cada disparo. Uno a uno, fue derribando a los guardias, con precisión quirúrgica y sin dudarlo. Cada disparo significó un criminal menos en las calles, un peligro menos para los inocentes. Pero al entrar a la sala principal, Peter se detuvo por un segundo. Allí, entre cajas de madera apiladas, había un niño. Debía tener 12 años como máximo. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Su cuerpo temblaba, como si intentara desaparecer detrás de las sombras.
Peter había visto miedo antes. Estaba acostumbrado a las caras aterrorizadas, pero ese chico no era un enemigo, no era un criminal. Quizás era hijo de uno de los secuaces muertos, quizás era un huérfano utilizado como mula para algún trabajo sucio. Él no lo sabía, pero por un instante sintió que algo se rompía en su interior. Podría simplemente ignorarlo, darle la espalda y sigue la misión. Pero una voz susurró en su mente que, en poco tiempo, ese niño podría crecer y convertirse en un monstruo más, porque eso es lo que el mundo le hizo a gente como él. Convirtió a las víctimas en depredadores. Esa noche, Peter rompió su propio código. Llevó al niño a un remoto orfanato, lejos de todo eso. Pero ese gesto lo cambió. Se dio cuenta de que ya estaba cruzando líneas que nunca regresarían. Unos días después, Peter cazó a un enemigo implacable, el buitre, pero él no era el Adrian Toomes que conocemos. En ese mundo, él era un caníbal, un depredador secuestrando y devorando víctimas en los callejones de Nueva York. Peter lo persiguió incansablemente, y cuando lo encontró, no hubo piedad. Lo ejecutó allí mismo, mientras la nieve cubría la escena en silencio. A partir de ese momento, Peter dejó de ser visto como un justiciero. Se había convertido en algo diferente. Y cuando visitantes de otros universos acudieron a él en busca de ayuda, aceptó. No para salvar el multiverso, sino porque sabía que todavía había monstruos que cazar. Y él sería el depredador. Lo que Peter aún no sabía era que la verdadera caza apenas comenzaba. ¿Y si te dijera que esa noche Peter Parker tomó una decisión que lo cambió todo? Que una simple mirada a un niño indefenso fue el comienzo de un viaje oscuro, donde la línea entre héroe y depredador simplemente desapareció? Quédate conmigo, porque lo que viene después te hará preguntarte hasta dónde puede llegar un Spider-Man. ¿Qué sucede cuando pasas tanto tiempo cazando monstruos que empiezas a convertirte en uno? Peter Parker se hizo esta pregunta más veces de las que podía contar, o al menos intentó convencerse de que así era, pero en el fondo sabía la respuesta desde hacía mucho tiempo. Sabía exactamente en qué se había convertido. Ya no era un héroe, ni siquiera un hombre que intentaba hacer el bien en un mundo torcido. Era otra cosa, algo que ya no veía caras, solo objetivos, que ya no escuchaba gritos, solo el sonido ahogado de los huesos al romperse y el último aliento de sus víctimas. Y para él ya no suponía ninguna diferencia. Esta tampoco era ya la Nueva York donde creció. No era la ciudad de los días escolares, de las tardes con la tía May, ni de los días en los que luchaba por pagar el alquiler y equilibrar la vida como héroe y fotógrafo. Esta ciudad había muerto junto con las últimas personas que amaba. Lo que quedó fue un territorio de caza, dividido en presas y depredadores. ¿Y Pedro? Ya había elegido de qué lado estaba. No importaba quiénes fueran, su pasado o incluso sus motivos. En ese tablero, Peter ya había decidido el papel de cada persona: enemigos, verdugos o colmillos. Y como un cazador metódico, ya no dudó. Cada noche parecía una repetición de la anterior. El frío era cortante. La lluvia parecía no parar nunca, goteando sobre las calles vacías mientras sus pasos resonaban en medio del silencio de los callejones. Allí no había héroes, no había rescate ni esperanza. Solo estaba él. Y, cuando el trabajo estuvo terminado, el agudo chasquido de las pistolas o el silbido de las redes reforzadas con acero marcaron el final de otra cacería. Spider-Man Noir no se movía como un héroe. Era una sombra, un depredador silencioso, mortal, y nadie lo vio hasta que fue demasiado tarde. Las historias sobre él crecieron. Comenzaron como susurros en callejones oscuros, en bares clandestinos donde ni siquiera los delincuentes más atrevidos hablaban en voz alta, y luego llegaron a los pasillos donde se escondían los grandes. Incluso los más poderosos llegaron a temer en qué se había convertido Peter. Dijeron que no dejó rastros, que sus enemigos no sintieron dolor porque no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo sucedido, pero lo que nadie sabía era que no lo hacía por placer. Creía que era la única manera de mantener el orden en el caos absoluto que quedaba.
Peter tenía un código, aunque retorcido. Solo cazó a aquellos que, a su juicio, merecían la sentencia definitiva: mafiosos, asesinos, corrupto, criaturas que el sistema había dejado crecer a la sombra de la impunidad. Y, si nadie más tuvo el coraje de enfrentarlos, hizo lo que creyó necesario. Hasta esa noche, se suponía que sería otra misión común. Un informante fiable había facilitado la ubicación de un envío ilegal de tecnología de guerra, vendido por científicos renegados. La operación fue realizada por Otto Octavio, no el Doctor Octopus habitual, con sus tentáculos metálicos y sus discursos megalómanos. Este Otto era diferente, un manipulador frío que vendía armas a quien más pagaba, sin importarle el número de muertos en el camino. Peter irrumpió en el almacén donde se llevaba a cabo el trato. Fue silencioso y rápido. Todos los guardias fueron derribados antes de que pudieran reaccionar. Pero, en el centro del lugar, Peter encontró algo que no esperaba: una cápsula. En su interior, un niño. No era una víctima cualquiera. Fue un experimento, un mutante creado como arma viviente, un producto que Otto planeaba vender al mejor postor. Pedro se quedó helado, y por un instante se vio allí, detenido, revisado, desechable. Rompió la cápsula, tomó al niño en sus brazos y desapareció en la noche antes de que nadie se diera cuenta de lo sucedido. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no mató a nadie. Pero eso no trajo la paz. Le trajo preguntas que intentó ignorar, pero que volvían cada vez que cerraba los ojos. Preguntas sobre en quién se había convertido y si todavía había un camino de regreso. Durante los días siguientes, Peter se obsesionó. Descubrió que Otto Octavius no operaba solo en ese universo. Había otros mundos en los que era aún peor. Y por primera vez, Peter se dio cuenta de que su misión no podía terminar ahí. Cruzó realidades y comenzó a cazar en el multiverso. Primero, las versiones más corruptas de sí mismo. Spider-Man que habían perdido su humanidad y se habían convertido en monstruos. Uno que reinó como Kingpin. Otro, un vampiro que se alimentaba de otros héroes. Peter cazó a cada uno, pero con cada cacería se hacía más difícil ver la diferencia entre ellos y él mismo, hasta que finalmente Peter lo entendió. Ya no era un héroe, solo quedó el cazador. Lo que no sabía era que alguien ya lo estaba persiguiendo a él también, y sería demasiado tarde cuando se diera cuenta. Durante mucho tiempo, Peter creyó que tenía el control, aunque cruzó líneas peligrosas y dejó atrás todo lo que alguna vez lo definió como un héroe. Todavía pensaba que estaba a cargo del juego. Él era el cazador. Él eligió quién vivió y quién murió. Pero el multiverso es demasiado vasto para que alguien crea que puede controlarlo por completo. Y pronto, Peter descubriría esto de la manera más brutal posible. La primera pista de que algo andaba mal llegó en una cacería que, a primera vista, parecía sencilla. Era un universo en ruinas, devastado por una guerra interminable entre héroes y villanos. Un mundo sin esperanza, donde hace tiempo que el caos había vencido. Para Peter, este tipo de escenario ya era conocido. Había cazado versiones corruptas de sí mismo en mundos como este. Pero había algo extraño allí, algo que no podía ignorar. Encontró huellas, marcas de batallas recientes. Estas no fueron peleas ordinarias, fueron ejecuciones meticulosamente planificadas. Cada víctima, un Spider-Man de otro universo. Pero a diferencia de las versiones corruptas que perseguía, estos Peters seguían siendo héroes. Todavía creían en la esperanza, en la redención. Y ahora estaban muertos, todos, cazados sin piedad. Fue en ese momento que se dio cuenta de la verdad. Ya no era el único depredador en esa red infinita. Había otro cazador, alguien que estaba delante de él, alguien que conocía la red de la vida mejor que él, que llegó primero, que eliminó objetivos que Peter ni siquiera había considerado. No tenía idea de quién era, pero sabía que lo estaban observando. Quizás siempre lo había sido. Peter regresó a su base, un Intamachins,
santuario escondido entre los pliegues del multiverso, una torre olvidada dejada por antiguos tejedores. Allí buscó señales, buscó respuestas, y encontró algo peor de lo que podría haber imaginado. El responsable fue la araña caída, un Peter Parker que había roto todos los hilos de la web, había traicionado a todos los mundos, destruido cada vínculo con su propia humanidad. Ahora persiguió todas las versiones de sí mismo, eliminando la esperanza de una vez por todas. Por primera vez en mucho tiempo, Peter sintió miedo. No porque Fallen Spider fuera más fuerte o más rápido, sino porque era un reflejo de lo que Peter se estaba convirtiendo, quizás incluso lo que ya era. El siguiente objetivo era él mismo. El combate fue brutal. Dos depredadores iguales, reflejando golpes y pensamientos, pero al final, Peter se dio cuenta. Fallen Spider no era un villano. Quería borrarlo todo, silenciar el dolor. Y Peter comprendió que, tal vez, él estaba en el mismo camino. El enfrentamiento terminó sin ganador, pero Peter lo sabía. Alguien todavía vendría a cazarlo. Después de ese enfrentamiento, Peter nunca volvió a ser el mismo. Ya no era posible continuar con la ilusión de que era solo un cazador cumpliendo un deber. Ahora sabía que era parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Fue durante sus investigaciones en el santuario de los tejedores cuando encontró las primeras pistas, registros antiguos, registrados en la propia red de la vida y el destino, hablaban de una araña que algún día traicionaría a todo su linaje. Un depredador que rompería los cables, destruiría las conexiones y hundiría al mundo en la oscuridad. Algunos decían que esta araña sería el principio del fin, el nudo desatado, el punto final de toda la web. Muchos creían que este papel le correspondía a la araña caída, a la que se había enfrentado Peter, pero había un detalle en estas leyendas que hizo estremecer a Peter. El nombre no fue revelado, porque, según la leyenda, la propia araña no sabría quién era, hasta el último momento. ¿Y si no fuera el otro? ¿Y si al final fuera él? Esta duda carcomía a Peter desde adentro hacia afuera. Empezó a revisitar sus cacerías, sus juicios, sus ejecuciones. En cada rostro que había cazado, vio el reflejo de sus elecciones. Y por primera vez se preguntó, ¿qué pasaría si simplemente estuviera allanando el camino para algo aún peor? ¿Qué pasaría si cada araña eliminada fuera otro hilo arrancado de la web? ¿Un paso más cerca del colapso? Pero no eran solo leyendas. Había teorías circulando entre los pocos tejedores supervivientes. Algunos creían que Spider-Man Noir no era solo un cazador, sino un agente de una fuerza mucho mayor que él. Una entidad que había estado manipulando los destinos de las arañas durante siglos. Otros decían que él era el verdadero tejedor, el que reescribiría la historia con sangre. Y hay quienes dicen que Pedro ya lo sabe, pero prefirió olvidarlo. Encontró señales de que se estaba siguiendo su camino, fragmentos de recuerdos de realidades que nunca había visitado, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Una versión del tío Ben en un mundo que no era el suyo, pero hablaba como si lo fuera. Una Gwen Stacy que lo reconoció incluso antes de que abriera la boca. Coincidencias que no tenían sentido, o tenían perfecto sentido si estaba atrapado en algo más grande. En el fondo, Peter lo sabía. La casa nunca se había centrado únicamente en los monstruos que había allí afuera. Se trataba de los monstruos dentro de él. Pero tenía una última teoría que lo perseguía, uno que nunca dijo en voz alta. ¿Y si todo el multiverso fuera un ciclo? ¿Qué pasaría si todos los Peter Parker estuvieran condenados a seguir el mismo camino sin importar las elecciones? Siempre perdiendo a alguien, siempre intentando arreglar lo que no se puede arreglar, hasta que te rindas, hasta que se convirtió en cazador, y era solo otro ciclo a punto de repetirse. Pero, ¿y si existiera la posibilidad de romper todo eso? ¿Aún podría salvarse? ¿O ya era demasiado tarde? Al final, Peter supo que no podía responder esa pregunta solo. Y tal vez, solo tal vez, quien estuviera mirando pudiera ver algo que ya no veía. Entonces, ¿qué opinas? ¿Spider-Man Noir sigue siendo un héroe? ¿O ya se ha convertido en el depredador que cazó durante tanto tiempo?
En última instancia, la historia de Spider-Man Noir no se trata de un héroe que se perdió. Se trata de un hombre que vivió al límite durante tanto tiempo, que el límite dejó de existir. Peter Parker siempre ha cargado con el peso de la responsabilidad. En cualquier universo, en cualquier realidad, siempre creyó que podía marcar la diferencia. Pero en este mundo, en este oscuro multiverso, marcar la diferencia significaba elegir quién vivía y quién moría. Y tomó esa decisión, tiempo después del tiempo. Hasta que no quede nada más que ella, dejó de ser un símbolo, dejó de ser esperanza. Para muchos, se convirtió en una advertencia, para otros, una pesadilla. Pero quizás, en el fondo, todavía sea algo más. Un hombre que intenta sobrevivir a su propia carga. Un cazador que sabe que algún día él también será cazado. Mirando todo lo que hizo, cada vida que tomó, cada mundo en el que dejó su huella, la pregunta que queda es simple y dolorosa. ¿Peter Parker realmente dejó de ser un héroe? ¿O es el héroe que el multiverso necesita cuando ya no queda nada que salvar? Quizás, al final, hizo lo que ningún otro araña podía hacer. Cortó su propia red, rompió el ciclo. ¿Pero a qué costo? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Seguirías luchando por un ideal que ya no existe? ¿O aceptarías el papel de cazador, aún sabiendo el precio que esto supone para tu alma? Peter Parker tomó su decisión, y el multiverso nunca volvió a ser el mismo. Ahora solo queda saber cuánto tiempo pasará, hasta que sea el próximo cazado. Pero la pregunta que realmente quiero hacerte es esta. ¿Crees que todavía puede ser salvo? ¿O ya ha pasado el punto de no retorno? Piénsalo, porque a veces lo que separa a un héroe de un villano es solo una elección, y esa elección se puede hacer en cualquier momento. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Spider-Man Noir, ¿lo harías diferente? ¿O aceptaría la carga de convertirse en el cazador más temido del multiverso? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Quiero saber si crees que todavía tiene la salvación o si ya cruzó el punto de no retorno. Dime también, ¿es un héroe que hace lo que nadie tiene el coraje de hacer? ¿O es simplemente un monstruo más que anda suelto? Estoy leyendo todo, y en el próximo video traeré las mejores respuestas aquí al canal. Así que comenta ahora e intercambiemos ideas al respecto. Y si te gustó esta oscura historia, deja un me gusta para fortalecerla y suscríbete al canal, porque aquí siempre exploramos el lado más oscuro del Naranjaverse. Hay mucho más por venir.